Quiero compartirle en el libro de Génesis, capítulo 21, del 13 al 21. Y dice así la palabra, Génesis 21, del 13 en adelante. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Fíjese que esta persona había sido bendecida por Dios. Dice que también del hijo de la sierva haré una nación. O sea, había una bendición sobre su descendencia, habría una bendición sobre este muchacho. Y Dios la había equipado para que ella pueda atravesar por la crisis, por el desierto, por un lugar de imposibilidades, por un lugar donde las cosas se nos ponen en contra a veces. Si nosotros buscamos la definición de la palabra crisis, es una situación grave que pone en peligro el proceso, ¿sí? Entonces esta mujer, que sabía que su descendencia era bendita, porque a veces oramos por nuestra descendencia, oramos por nuestra familia, oramos por una relación, oramos por un trabajo, pero al otro día desistimos. Bueno, esto no es para mí. Bueno, voy a seguir buscando por otro lado porque no sale. Bueno, mi hijo no sirve, lo voy a echar de casa o lo voy a sacar de acá de este ministerio. Entonces decimos, si Dios dijo que hará una nación de este muchacho, fíjese que ella, cuando le faltó el agua, ella echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, a la distancia de un tiro de arco, dice el versículo 16, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? O sea, el ángel le estaba diciendo: Agar, ¿no escuchaste lo que Dios te dijo? Todos aquellos que hemos tenido palabra de Dios o que sabemos que hay una promesa sobre nuestras vidas, nosotros peleamos incansablemente. Aún podés caer en pecado, aún podés desviarte, hermano, aún podés apartarte del cuerpo o de la iglesia, pero esa promesa sigue estando sobre tu vida, esa bendición sigue estando sobre tu vida. Por eso que el ángel le dice desde el cielo: ¿qué tienes, Agar? Es como decir: ¿qué te pasa? Si te dije en el versículo 13 que yo voy a hacer una nación de ese muchacho, si te dije que yo ya te largué equipada para el desierto, te di alimento, te di agua, te bendije, entonces, ¿qué es lo que pasa? No tengas miedo, le dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde? En donde él está, en el peor lugar. Que no solamente en el desierto estaba este muchacho, sino que estaba siendo abandonado, sino que lo dejó bajo de un arbusto, a una distancia, lo dejó solo debajo de un arbusto, esperando a que se muera. Pero en la peor condición que tenía este muchacho, Dios había oído su oración. Por eso dice al final del versículo 17: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, alza tu bendición, sostén tu bendición con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. O sea, lo que te había dicho en el versículo 13, te lo vuelvo a repetir por si se te olvidó, Agar. Yo voy a hacer de ese muchacho una bendición, así que levántate, agarrá a ese muchacho y sostenelo con tu mano. Y entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer en la tierra de Egipto. Fíjese de que Dios a las claras nos dice de que cuando Él tiene algo para cada uno de nosotros, nosotros debemos de lograr que vaya creciendo. Nosotros, hermanos y hermanas que están escuchando, debemos de pelear por un crecimiento en mi vida espiritual, en pleno desierto, teniendo visión. A ver si usted me entiende. Nosotros necesitamos un crecimiento espiritual, aunque estemos en el desierto.
pero tenemos que tener visión. Dios le había hablado desde el versículo 13 y aún desde antes, Dios le venía hablando y le dice, yo te estoy dando una visión, yo te digo que de este joven voy a hacer tal cosa, yo te doy una visión, te digo que desde tu ministerio voy a hacer tal cosa, te doy una visión. Tu vida yo la voy a usar de tal o cual manera. Ahora, yo tengo que crecer espiritualmente para no abandonar el camino que me lleva al propósito de Dios. Las ventajas de la obediencia en medio de la crisis. Recuerde que crisis es una situación grave que pone en peligro tu proceso. Entonces, si nosotros vamos al libro de Salmo capítulo 126, nosotros entendemos que vamos a ir sembrando y paralelamente llorando, pero que el llanto, hermano y hermana, no te detenga, que el llanto no te impida ver tu proceso, que la crisis no te impida ver tu proceso. Las pruebas no son nuestra destrucción. Es uno de los métodos que Dios usa para hacernos crecer, para hacernos ensanchar, pero en el desierto Dios te dará visión. Si estás pasando por una crisis, si estás pasando por una situación que se asemeja a un desierto, yo quiero decirte en este día que Dios te va a dar visión en el desierto. Y nosotros decimos, ¿cómo puede Dios darme visión estando en el desierto, estando en la crisis? Hermanos y hermanas, muchos conocieron a Dios en el desierto. El desierto es la etapa intermedia que hay entre Egipto y Canaán. Canaán representa una vida plena en Cristo. Egipto representa la vida que llevábamos antes, una vida de pecado, de esclavitud al pecado. Entonces en el medio queda el desierto. Desde que Dios nos rescató hasta llegar a una vida plena en Él, ahí es la etapa desértica. Moisés tuvo visión a través de una zarza en el desierto. Podríamos decir entonces que Moisés conoció a Dios en el desierto. Elías tuvo un encuentro angelical en el desierto. Jesús vio ángeles en el desierto. Oiga, en el desierto se agudizan tus sentidos espirituales. En el desierto es cuando Dios te va a dar visión y vemos tal y como Dios ve. Yo no sé si usted me entiende, cuando hay promesas sobre un individuo, como había con este muchacho y como hay con vos y como hay conmigo, no hay escasez que detenga la palabra, no hay enfermedad, no hay desierto, no hay pruebas que detengan la palabra, no importan las opiniones. Hay un cumplimiento. Dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en ti. Y dijimos que la definición, y no es que la dijimos, en el diccionario de la Real Academia Española, dice que la definición de la palabra propósito significa específicamente la intención de hacer algo. Entonces hemos nacido con la intención de que Dios haga algo en nosotros y a través de nosotros. Acá no influye tu ministerio, tu posición, tu situación, tu economía, no influye nada de eso. Cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito. Dios sí tiene un propósito. Entonces sucede a veces que estamos influenciados por las circunstancias. ¿Qué es una influencia, hermano y hermana? Una influencia como cuando usted ve una bandera y la bandera flamea para un lado. Está influenciada por el viento, tanto sea para el este, para el oeste, para el norte, para el sur. Está influenciada y a veces nosotros los cristianos estamos en crisis, estamos en un desierto, estamos en un proceso, pero no debemos dejarnos influenciar por las circunstancias. Amado, no deje que las cosas negativas te gobiernen. ¿Existen? Sí existen, pero no deje que te gobiernen, no deje que te dominen, no te dejes influenciar por las circunstancias. Versículo 17 dice, y oyó la voz del muchacho y el ángel le dijo a Agar desde el cielo, ¿qué tienes, Agar? O sea, no te dije que este niño es de Dios. ¿Por qué tenés miedo de tu ministerio? No te dije que tu ministerio te lo di yo. ¿Por qué tenés miedo en tu llamado? No soy yo el que te llamé. ¿Por qué tenés miedo en tu vida? No soy yo el que te di la vida. Entonces, cuando entendemos que todo lo que hay en nosotros y alrededor de nosotros es dado y permitido por Dios, Dios te dice alrededor de 365 veces en toda la palabra, no temas. No temas, no te dejes dominar por el miedo. Te dije que ese niño es de Dios. No entiendo entonces, Agar, ¿qué es lo que tenés? ¿Por qué lo abandonaste? ¿Por qué lo dejaste debajo de un arbusto? ¿Por qué estás esperando que muera si yo te dije que con ese niño tengo un propósito?
Cuando eres llevado al desierto, tus ojos se abrirán. Es necesario que vos entiendas lo que dice el versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Hermano, hermana, lo que tenía esta mujer, lo que tenía Agar era falta de visión. En el desierto, Dios le dio visión. Cuando eres llevado al desierto, tus ojos se abrirán. Tú verás la visión. Eso es lo que yo quiero que vos entiendas en este día. Tú verás el diseño de Dios. Agar vio el agua. Ahora yo me pregunto, ¿apareció el agua? Dios hizo un milagro para que apareciera agua, para sustentarla. A Dios le sorprendió que Agar no tuviera agua. A Dios le sorprendió que Agar tuviera miedo. Oiga, ¿apareció el agua? O mire lo que dice el versículo 19. Entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Escuche, el agua ya estaba ahí. A veces nosotros estamos pidiendo cosas olvidándonos de lo que dice Isaías capítulo 65 versículo 24. Antes que abras tu boca, Dios envía una respuesta. Antes que te quedes sin agua, antes que te quedes sin fuerza, antes que te quedes sin ánimo, antes que estés deprimido, Dios ya mandó aliento, Dios mandó alimento, Dios mandó agua. Pero ¿qué pasa entonces que no lo recibo? Es que vos estás sin visión. Y yo necesito que vos entiendas que es necesario que le pidamos a Dios que nos dé visión en este día, que nos dé visión en el diario vivir. El agua estaba allí, hermano, pero Agar no la veía. Hay bendiciones en la crisis que no vemos porque nos está dominando la crisis. Escuche, hay bendiciones. Yo quiero que usted se grabe esto. Hay bendiciones en tu crisis, en tu proceso, en tu desierto, en los problemas que estás viviendo hoy, pero no ves las bendiciones porque no te está dominando la palabra, te está dominando la crisis. La falta de visión te impide acceder a lo que Dios ya te dio, porque dice la palabra de Dios que ya Dios nos ha bendecido con todo tipo de bendición, pero a veces andamos como mendigando algo que Dios nos dice, pero ya te di, y algo de lo que Dios nos pregunta desde el cielo, como preguntó este ángel en el versículo 17, ¿qué tienes, Gustavo Amorín? ¿Qué tienes, hermano o hermana que estás escuchando este audio? No tengas miedo porque Dios ya ha oído la voz del muchacho ahí donde está en el desierto. Entonces cumple con tu misión, levántate, agarra tu bendición, sosténla fuerte con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces nosotros debemos de entender que la falta de visión es lo que nos está impidiendo acceder a lo que Dios ya nos dio. Un ciego no ve contra quién pelea, hermano. Alguien que no tiene visión no ve con quién pelea y entonces no sabe que no es contra carne ni sangre, no sabe que esto es espiritual. El ciego necesita visión. Elías y Eliseo encuentran que hay, hermano y hermana, una clave, hay una gran clave en tener visión. Por eso que le dice, si me ves, te será hecho. Entonces, para que te bendiga, yo solamente necesito que vos me sigas y me veas. Yo necesito que aunque yo ande en el desierto, vos me sigas. Que aunque yo esté en medio de una crisis, de un proceso, vos me sigas. ¿Por qué? Porque si vos me ves, tu milagro va a ser hecho. Entonces, ¿qué es lo único que tenés que pedir? Entre Elías y Eliseo, lo único que había que tener era visión. Sin visión, te deprimes. Mire lo que dice el versículo 16. Y se fue y se sentó, mire qué tremendo esto, hermano y hermana, se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. El muchacho tenía visión. Pero Agar no tenía visión, y sin visión vos te deprimís, y a veces vos te preguntás ¿por qué estoy desanimado o desanimada? ¿Por qué me deprimo? Es porque estás con falta de visión, y la falta de visión te impide ver a Cristo, la falta de visión te impide ver el propósito, la falta de visión te impide acceder a lo que Dios ya te dio. Sin visión te domina la circunstancia, hermano, porque estás enfocado mirando la circunstancia, porque estás enfocado mirando la crisis,
porque estás enfocado mirando tu enfermedad, mirando tu soledad, mirando el abandono, mirando el desaire de otros hermanos, mirando cómo sos atacado justa o injustamente, mirando tu escasez económica, mirando tu división familiar, mirando tus hijos que se pierden en vicio. Escuche, hermano y hermana, usted puede tener todos esos problemas y más aún. Y los que me conocen saben que de problemas le puedo hablar un montón, pero llegó un momento dentro de una cárcel de máxima seguridad que aunque yo estaba encadenado, que aunque tenía un balazo en la cabeza, que aunque estaba condenado a prisión perpetua, Dios me dio visión y ese día pude ver a Cristo. Y no le digo que haya visto su rostro, no le digo que haya visto sus ojos, pero pude ver su palabra y en su palabra el propósito, y en su propósito pude acceder a lo que Dios tenía para mí: un ministerio, una vida, una familia, salud, servicio, un montón de cosas que puedo vivir hoy a diario. Entonces, sin visión te domina la circunstancia, sin visión vos estás siendo influenciado por tu circunstancia. ¿Y por qué estás triste? Porque tengo problemas. ¿Por qué estás triste? Porque estoy internado en un hospital. ¿Por qué estás triste? Porque mi hijo está drogándose. ¿Por qué estás triste? Porque me separé de mi esposo o de mi esposa. ¿Por qué estás triste? Porque la iglesia no me saluda. ¿Por qué estás triste? Porque los pastores no ven mis dones, mis talentos y mi ministerio. ¿Por qué estás triste? Y podríamos seguir hasta pasado mañana. ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo que sucedía en Lucas capítulo 24, cuando los siervos iban camino a Emmaús. Jesús caminaba con ellos, pero sus ojos estaban cegados. Entonces Jesús les dio pan y abrió sus ojos. ¿Qué es lo que le dio el Señor? Palabra. La palabra es lo que te alimenta. La palabra es lo que va a abrir tus ojos espirituales. Y cuando tus ojos sean abiertos, vas a ver que más importante que el problema es Cristo, que más importante que el poder de Dios es el corazón de Dios, el poder de Dios. Es necesario que en este día tus ojos sean abiertos. Es necesario que hoy día tus ojos se abran y tendrás visión. Dios abrirá los ojos de cada uno de ustedes, pero necesitamos que tengan confianza, necesitamos que estén parados, que no esperen a cuando Dios te saque de la crisis, no espere a cuando todo esté mejor, no esperes a cuando tengas trabajo, a cuando te llamen a un ministerio, no espere, hermano y hermana. Este muchacho clamó desde el desierto, clamó estando abandonado, clamó cuando la otra persona lo dejó para que se muera, clamó porque él tenía visión y Dios le respondió a Agar y le dijo: levántate, sosténlo con tu mano. Entonces Dios le abrió los ojos recién ahí y vio una fuente de agua. La bendición que ya la tenemos, amados míos, la bendición que ya tenemos en cada uno de nosotros, pero a veces no la podemos ver. Este Ismael gritó. ¿Sabe cómo quién gritó? Como Bartimeo. ¿Sabe quién era Bartimeo? Un ciego, que usted lo puede ver en Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Entonces Ismael gritó, entonces Ismael clamó, entonces Ismael aplicó Jeremías 33:3. Pero tantas veces lo predicamos y tantas veces lo hemos escuchado, hermano y hermana, que Dios dice: clama a mí y yo te responderé. En la crisis clama a Dios. Y no clames solamente por salir de la crisis, porque Dios quiere bendecirte ahí donde vos estás ahora. Dios quiere bendecirte en el ánimo que tengas hoy. Dios quiere bendecirte en cómo esté tu salud hoy. Dios quiere bendecirte en cómo esté tu economía hoy, en cómo esté tu familia hoy. Dios quiere bendecirte en el desierto y en la crisis que estés atravesando hoy. Después vemos el resto. En el costado del camino estaba Bartimeo y la Biblia no dice que lo puso en el camino para bendecirlo. No, Dios lo bendijo al costado del camino. Y cuando termina la historia de Bartimeo dice: y estaba Bartimeo en el camino. Entonces lo que él no tenía era visión, no solamente natural, sino una visión espiritual que te permita ver el camino que Dios quiere que vos comiences a recorrer a partir de hoy. Tus ojos serán abiertos hoy y esto es conforme a tu fe. Tus ojos serán abiertos hoy y es necesario que vos tengas fe y confianza en Dios de que a partir de hoy vos vas a tener visión. Dios abrirá los ojos de aquel que tenga fe y esté escuchando en este audio. Así como gritó Ismael, un día gritó Bartimeo, una boca activa en fe.
Una boca activa en fe. Cuando nosotros decimos que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Escuche, su lengua es una espada de doble filo. Usted puede maldecir o puede bendecir. Usted puede decir te amo o puede decir te odio. Usted puede decir te perdono o puede decir no te perdono. Usted puede decir sí, puede decir no. Nuestra boca se activa en fe. Usted verá la presencia. Visión. Nosotros necesitamos visión porque Jesús está. La fuente de agua estaba en el desierto. Jesús está en tu problema. Jesús está en tu barca. Jesús está en tu desierto. Jesús está en tu mente, en tu corazón. Pero vos no lo estás viendo porque la falta de visión te está impidiendo acceder a ver a los ojos de Cristo, a poder aplicar, de decir, yo tengo que ver al autor y consumador de la fe. David, mientras callé, dice David en el Salmo, mientras callé, envejecieron mis huesos. Quiero decirte algo, hermano y hermana, quiero decirte algo en este día y yo quiero que vos lo tengas muy en cuenta. No dejes que tu crisis, no dejes que tu desierto, no dejes que tu problema te impidan clamar. Es más, no dejes que las lágrimas te impidan ver el camino. No dejes que las lágrimas, como dice el Salmo 126, está bien que llores. Es más, si estás llorando ahora, está bien que llores, pero no impida que aunque tengas los ojos con lágrimas, aunque tengas los ojos cerrados, que nada te impida adquirir visión en el medio del problema que estás atravesando. No dejes que tu crisis te impida clamar. Activa tu voz y tus ojos se abrirán.